Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. El día de hoy vamos a leer el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Espero que les guste. El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. En 1820 la situación cambió en España, pues el rey Fernando VII se vio obligado por los liberales españoles a jurar nuevamente la Constitución de Cádiz de 1812, acabando así la monarquía absoluta para convertirse en monarquía constitucional moderada y restableciendo no solo la Constitución, sino también la legislación liberal que afectaba al alto clero, entre otros grupos. Ante esta situación, el virrey Juan Ruiz de Apodaca nombró en noviembre de 1820 a Agustín de Iturbide como jefe del ejército que debería combatir a Vicente Guerrero. Iturbide, oficial criollo con ambiciones, aprovechó la situación e inteligentemente encabezó la idea de la independencia. Elaboró el documento llamado Plan de Iguala, en el que expresó las razones para concretar la lucha de independencia. Expuso una serie de razonamientos por los que pretendía terminar con el enfrentamiento entre realistas e insurgentes y enumeró los pasos a seguir una vez lograda la independencia. Envió el plan a los factores de poder dominantes en ese momento, como lo eran los españoles peninsulares, el clero y los insurgentes liderados por Guerrero. Era difícil pensar que Iturbide consiguiera la aceptación de la idea planteada en el Plan de Iguala, dado que los grupos tenían intereses y fines muy opuestos entre sí. Sin embargo, Iturbide supo convencerlos, diciendo a cada uno lo que quería oír, además de que las circunstancias que se presentaban en ese momento jugaron un papel decisivo, por lo que su plan fue aceptado. El clero tuvo un papel importante. Al haberse restablecido la Constitución gaditana, las Cortes de Cádiz y la legislación liberal en España, el clero en Nueva España no dudó en apoyar la independencia para evitar así que la legislación española liberal la afectara. Además, en el plan se hacía mención expresa de que la religión católica, apostólica y romana serían la única en el imperio naciente sin tolerancia de ninguna otra. Por su parte, Vicente Guerrero y los insurgentes apoyaron el plan, debido a que en él se establecía expresamente la independencia del imperio mexicano, y los españoles radicados en este territorio también lo hicieron, pues vieron en el documento una opción para ofrecer el imperio al rey don Fernando VII. Es decir, Iturbide concedió a cada grupo lo que convenía a sus intereses, y a esto debemos sumar que justo entonces, el 30 de julio de 1821, arribó a Veracruz Juan O'Donoju. Venía con el nombramiento de capitán general y jefe político superior de la Nueva España. O'Donoju se entrevistó con Iturbide y acabó adhiriéndose también al plan, ya que no tenía muchas opciones, carecía del apoyo suficiente, con solo algunos miembros del ejército realista que lo seguían, mientras que muchos más eran los que ya se habían sumado a Iturbide. En el Plan de Iguala, Iturbide hizo una interesante exposición de razones por las que pretendía lograr el reconocimiento de independencia del imperio mexicano. Plasmó una serie de ideas que hicieron de cada uno de los intereses que en ese momento intervenían se vieran beneficiados al aceptar el plan, con razones y argumentos como los siguientes. 1. Iniciaba apelando a los americanos, aclarando que no se refería solo a los nacidos en América, sino incluso a los europeos, africanos y asiáticos, es decir, incluía a todos. 2. Señalaba que las naciones que en ese momento eran grandes, en alguna ocasión también habían estado sometidas y que cuando sus luces les permitieron fijar su propia opinión, se emanciparon. 3. Hacía referencia al Imperio Romano, el mayor que reconocía la historia, en el que se contemplaba la figura del padre de familia que veía crecer a sus hijos, que los veía madurar y que llegado el momento los debía dejar separarse de su casa para formar su propio destino, su propia familia, pero conservando siempre el respeto y veneración por ese padre. 4. Comparaba lo anterior con Nueva España, que había estado 300 años bajo la tutela de la nación más católica, piadosa, heroica y magnánima, como lo era España, y señalaba que había llegado el momento de salir de esa dominación, de caminar solos, pero siempre agradecidos por todos los años en que España educó y engrandeció a la Nueva España. 5. Era el momento de lograr la independencia absoluta de España y de cualquier otra nación, pero de manera pacífica, sin derramamiento de sangre,
pues ya bastante se había derramado desde el inicio de la lucha en 1810. Después de la exposición de motivos, Iturbide planteaba y proponía a los diferentes grupos a quienes se dirigía los pasos para fundar lo que llamó el Imperio Mexicano. Logrado el consenso, Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue firmaron los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821. Este documento marcó la pauta para organizar al gobierno en los primeros momentos de la vida independiente del llamado Imperio Mexicano. A continuación señalaremos algunos de los puntos contemplados en dicho documento y explicaremos las acciones tomadas en cada uno de los supuestos. 1. Se reconocía a esta América como nación soberana e independiente y se le denominaba Imperio Mexicano. 2. El gobierno sería monárquico constitucional moderado. 3. Se llamaría a gobernar a Fernando VII, ofreciéndole el imperio. En el caso de que éste no aceptara, se señalaba una lista de candidatos, aclarando al final que si tampoco ninguno de ellos aceptaba, entonces las Cortes designarían al emperador. 4. Se fijaría en México la corte del emperador y sería la capital del imperio. 5. Se nombraría una comisión para que llevara a España el ofrecimiento del imperio al rey Fernando VII. 6. En tanto se obtuviera la respuesta de la aceptación de la corona, se nombraría una junta provisional gobernativa en la que se depositaría el poder en forma inmediata y de la que formaría parte tanto Agustín de Iturbide como Juan O'Donoghue. 7. Esta junta tenía que convocar a una regencia compuesta por 3 personas, en la que residiría el poder ejecutivo hasta en tanto se nombrara al emperador. 8. La regencia debería convocar a Cortés para que formaran la constitución del Estado. 9. Se solicitaba la desocupación de la capital por parte de las tropas de la península, y fue así que el 27 de septiembre pudo entrar el ejército trigarante a la Ciudad de México sin derramamiento de sangre. Las acciones que resultaron como consecuencia de estos puntos fueron: 1. México, en efecto, se constituyó como Imperio Mexicano. 2. Ninguno de los personajes mencionados en los Tratados de Córdoba aceptó el imperio, por lo que el Congreso decidió nombrar emperador a Agustín de Iturbide. 3. Se conformó la Junta Provisional Gubernativa, que en primera instancia ejercería todo control político. Agustín de Iturbide fue nombrado presidente de esa junta y se expidió el Acta de Independencia Mexicana el 28 de septiembre de 1821. 4. La Junta convocó a la regencia, en la que se delegó la función ejecutiva, en tanto se nombraba al emperador Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide integró también la regencia. Las Cortes fueron instaladas el 24 de febrero de 1822 y su tarea fue elaborar la Constitución. España no reconoció los Tratados de Córdoba y por lo tanto tampoco fue aceptado el ofrecimiento que se le hizo al rey o a cualquiera de los señalados en estos documentos, dado que si aceptaban el imperio estarían validando los tratados y asimismo la independencia. Además, España no reconocía facultades a Juan O'Donoghue para firmar dichos tratados y mucho menos de aceptar la independencia. Al contrario, España no se dio por vencida e intentó en 2 ocasiones una reconquista, hasta que finalmente en 1836 terminó por reconocer la independencia. Pero volvamos a 1821, año en que nació el Imperio Mexicano, con una vida independiente gracias a la firma de los tratados. Como tal, era necesario crear sus propias leyes, instituciones y órganos de gobierno, y esto no se iba a lograr de la noche a la mañana, pues necesariamente habrían de recurrir al derecho español como fuente, menos en aquello que, desde luego, contradijera la idea de independencia. Óscar Cruz Varney afirma que con la supervivencia del derecho español en el México independiente, el orden de prelación del derecho indiano fue adoptado y adaptado dentro del derecho mexicano. Los juristas mexicanos que se habían formado con el marco del derecho indiano se dieron entonces a la tarea de adaptar las obras de la doctrina peninsular a la nueva situación jurídica mexicana. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Son leyes y tratados que surgieron a partir de la lucha de independencia de México de 1810. Hoy leímos el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme
Y no te pierdas el siguiente tema de este libro, que es Imperio de Agustín de Iturbide y Aramburu.